preocupado por los precios, claro, que después se traslade a la manteca. Exactamente. Está muy cara la manteca. Y de lo que está ocurriendo con la economía en términos generales, por supuesto. Para eso estamos en comunicación con Pablo Das Neves, economista. ¿Qué tal, Pablo? Donato te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Donato? Un saludo para vos y para toda la mesa. Bueno, Pablo, a ver, arranquemos por algún lado, solo por tomar uno, y tiene que ver con el dólar y esto de la flotación y de la intervención. Parece no haberle costado tanto al gobierno intervenir, digo, para modificar esta tendencia, o explícame vos. Sí, a ver, en realidad el gobierno venía interviniendo en el mercado de manera, si se quiere, en forma indirecta, porque, bueno, intervenía en el mercado de futuros, hacía lo que se conoce como compras en bloque, ¿no? O sea, lo hacía el Tesoro. Esto por una cuestión lógica, que es que el mercado argentino es un mercado chico, fácilmente manipulable, y esto se enmarca en la necesidad política que tiene el gobierno de llegar bien a las elecciones. Primero las elecciones de este fin de semana de Provincia de Buenos Aires, y después las elecciones de octubre. El gobierno tiene, en cierta forma, se metió en un corset porque dijo, bueno, que iban a flotar entre bandas. Hoy por hoy el techo de la banda está en el orden de los 1.470, ¿no? Y el dólar, previo a la intervención que anunciaron ayer, ya había tocado los 1.400. Estábamos golpeando un poco el techo de la banda. Claro. Y la verdad que cuando uno ve que te testea una vez, dos veces, tres veces el techo de la banda, y evidentemente hay una presión cambiaria que en algún momento se rompe. Y ahí, cuando se rompe, el gobierno tiene que salir a intervenir obligatoriamente. Y esto es como, ¿viste? Como cuando vos vas manejando el auto y tenés una determinada cantidad de combustible y una determinada cantidad de kilómetros para llegar, ¿no? El gobierno hoy por hoy tiene más o menos 1.700, 1.800 millones de dólares para intervenir. Ahora bien, en la jornada de ayer, por ejemplo, intervino entre 100 y 200 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de que más o menos el gobierno tiene poder de fuego, por así decirlo, o sea, combustible como para llegar a la próxima estación de servicio, para 17 días, ¿no? 17 ruedas, en el mejor de los casos. Con lo cual, es un tema, digamos, complicado, ¿no? Porque el gobierno se autoimpuso la obligación de llegar a las elecciones con, digamos, con un resultado, digamos, del dólar contenido, para que tampoco se traslade a la inflación, bueno, todo lo que conocemos como la rueda económica, y en ese sentido está bastante atado. Arriazu, estaba leyendo hoy a la mañana, Arriazu dijo, si el dólar se escapa, se acabó todo. ¿Estamos así de colgados en base a lo que nos decías también? Sí, a ver, hay una cuestión que es también, el dólar es un indicador más de la economía en una economía normal, ¿no? Si vos vas, por ejemplo, a una economía de la Unión Europea, los empresarios, los agentes económicos, las personas, las familias, todos piensan en euros, ¿no? Y no están permanentemente mirando la cotización del dólar. La miran, obviamente, según se exporta, pero no están permanentemente viendo eso. Los argentinos, producto de toda una historia que tenemos con el dólar, obviamente es lo que todos los días prendemos la televisión y vemos. Ahora, ¿qué pasa? El que es un agente económico, ¿no?, hace sus previsiones en función de la proyección que tiene del dólar. Entonces, y te estoy hablando, no te digo una gran empresa, pero una empresa pequeña, por ejemplo, que tiene que evaluar cuál es su costo de reposición, te va a evaluar su costo de reposición poniendo, obviamente, trasladándolo a precios en función del dólar. Si esto es así y no es así, bueno, es una discusión técnica, pero yo siempre digo que lo que no podés hacer es pelearte con la realidad, ¿no? Y la realidad es que los agentes económicos miran el dólar para hacer sus proyecciones. Ayer, por ejemplo, estaba hablando con un cliente que es una empresa pesquera muy importante, y me decía justamente que ellos exportan cerca del 93% de su producción, y me comentaban, por ejemplo, que ellos necesitaban un dólar en torno a los 1.700, ¿no? Para poder tener los márgenes de rentabilidad que tenían el año pasado, ¿no? ¿Esto por qué? Esto porque obviamente los costos internos en pesos subieron mucho y el dólar estuvo más o menos planchado, ellos exportan mucho, entonces obviamente ingresan en dólares, pero el dólar no acompaña los costos. Entonces estamos un poco en esta situación
donde las empresas exportadoras te dicen, che, necesito un dólar más alto para mantener la rentabilidad, mis costos internos están subiendo, el gobierno dice, ok, todo bien, pero hasta las elecciones lo vamos a mantener contenido, para que no se traslade la inflación, bueno, todo lo que conocemos. Sí. Entonces, estamos en una situación de una olla a presión. Claro. Sí, usted quiere dato acá. Sí, no, porque lo que yo estaba muy atento escuchándote, Pablo, porque viste, uno dice o supone desde el hombre común que esto que hacen con el dólar es plancharlo para que la gente no se vaya al dólar, ¿no? Algo así uno entiende, pero también que si el dólar baja y la situación es una olla a presión, como vos estás diciendo, la gente va a ir al dólar. ¿Es como contradictoria la medida o se supone que la gente al verlo bajar no va a correr hacia ahí? Bueno, a ver, me meto en el medio, Pablo, porque el gobierno tenía una expectativa de demanda que no fue, la gente terminó yendo a parar, que es lo que dice Nacho, ¿no? Sí, a ver, digamos, puede gustar o no, pero la realidad es que desde que se levantó el cepo para personas físicas, ¿no? Porque, o sea, para empresas no se levantó. Para personas físicas, que supuestamente las personas físicas tienen menos poder de compra, claro, digamos, las personas se han dolarizado cerca de 14.000 millones de dólares, ¿no? O sea, en los últimos, creo que fueron 5 meses, ¿no? Las personas físicas compraron casi 14.000 millones de dólares. Mucho de eso también se fue del sistema porque, bueno, toda la ola de turismo emisivo, de gente viajando al exterior y demás, con el precio del dólar barato, ¿no? Generó que la gente le resulte más barato veranear fuera del país que dentro del país. Esos son dólares que salen del sistema. Es lo que en economía se conoce como formación de activos externos. Ahí también hay una pérdida de reserva. Ahora bien, el gobierno entiende que el contrato social que tiene con la gente es decirle, yo te consigo el dólar barato y te mantengo la inflación controlada. Y eso es el principal activo electoral que tiene el gobierno, y el gobierno tiene ahora las elecciones. Entonces, es como que lo van llevando día a día, paso a paso, ¿no? Uno ve, por ejemplo, que Pablo Kirchner, el secretario de Finanzas, hace estas declaraciones diciendo, bueno, ahora vamos a intervenir en el spot, vamos a intervenir en el mercado, en el MULC, cuando ya sabías que estabas operando a futuro, ¿no? Es como que todos los días están tratando de sacar una medida nueva. Al mismo tiempo, por ejemplo, te elevan los encajes al 53%, lo cual es una locura, ¿no? Obligando a que los bancos te suban la tasa de interés para que la gente le resulte caro gastar, ¿no? Entonces, es como una situación de mucha presión hasta las elecciones. Hay que ver qué es lo que pasa el día después. Yo creo que el día después de las elecciones, principalmente de octubre, ¿no? El gobierno va a tener que cambiar su política monetaria, su política económica. Va a tener que aflojar lo que es el tema cambiario, dejando que el dólar, o ampliando más las bandas, o dejando que explote un poco más. Y va a tener de alguna manera también que hacer una política de liquidez mucho más fuerte, porque hoy por hoy los bancos, el sistema financiero tiene unos niveles de encaje tan altos que para prestar plata, ¿no? Tienen que hacerlo a una tasa de interés altísima. Claro, y eso sube los costos de toda la economía, de lo que me cuesta el descubierto, todo, sube todos los costos, por supuesto. Exactamente. Vos fíjate, yo la otra vez justo lo charlaba con un conocido, ¿no? Le decía, vos fíjate que vos tenés la mayoría de los comercios pequeños, ¿no? Son comercios que se financian principalmente con adelantos en cuenta corriente, con el descubierto y demás. Esa tasa de interés es una tasa de interés que está relacionada con la tasa de referencia, que es la tasa de caución. La tasa de caución, por lo general, ¿no? Antes de todo el descalabro que estuvimos viendo los últimos meses, era una tasa que era 1 o 2 puntos por encima de la inflación proyectada. Ya estamos hablando de una inflación proyectada del 26%, y la tasa de caución estaba en el 27, 28, por ahí. Sí.
Ahora hemos tenido tasas de caución de 120%, Es una locura. ¿no? Y hoy por hoy no se consigue por menos del 45, no conseguís una caución. Con lo cual, la tasa de descubierto, lo que hace que el local se tenga que financiar, ¿no? Obviamente se le disparó. Y estas tasas es como una cascada, ¿no? Porque también impacta, por ejemplo, en el costo de financiamiento a través de tarjeta de crédito. Claro. Entonces, hoy por hoy, la persona que va a consumir con tarjeta de crédito tiene que revisar muy bien cuál es el costo financiero total que tiene cuando compra en cuotas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces uno dice, bueno, compro en tantas cuotas y demás. Yo siempre digo, fíjense bien el CFT, porque si tenés un CFT alto, te va a costar después pagarlo. De hecho, el informe que presentó el Banco Central hace 2 semanas está hablando ya de un aumento de la mora en lo que son préstamos personales y tarjetas de crédito para las personas físicas. O sea, estamos empezando a ver ya problemas reales en la economía que, bueno, que se van dando por todo este descalabro financiero. Exactamente. Pablo, te agradecemos mucho, sos como fuente de consulta absoluta para nosotros, así que nada, te volveremos a molestar si así te parece para consultarte periódicamente. Por favor, siempre un gusto. Un abrazo enorme, Pablo, gracias. Hablamos con Pablo Das Neves, economista, bueno, de lo que tiene que ver con justamente los movimientos del dólar, todo lo que está haciendo el gobierno, y bueno, lo dijo Das Neves, hablar de descalabro.